Shalem con todos Misajín y Ajot, una bienvenida a todos. En este Shabbat semanal veremos un importantísimo tema titulado La verdadera Tevaljá, parte 1. En esta primera parte veremos en qué consiste la Tevaljá, mal llamado bautizo, cuál fue el método de inmersión empleado por los Shalyahim, cuál era el propósito de la inmersión, quiénes hacen su inmersión y por qué no se puede bautizar, entre comillas, a un niño o un bebé, bajo qué nombre se hace la inmersión y por qué el Mashiach hizo su inmersión cerca de los 30 años. Todos esos detalles lo veremos en esta enseñanza. ¿Qué recompensa dará el hombre por su nefesh o alma? ¿O qué aprovechará al hombre si ganare todo este mundo y perdiere su nefesh? Cualquier tema relacionado con nuestra salvación, más precisamente con nuestra redención, es de vital importancia y se debe escudriñar con sumo cuidado. Y cuando se trata de la Tevaljá, que mal llamaron bautizo, con mucha más razón tenemos que sumergirnos en las Escrituras, porque el Mashiach dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere sumergido, mal llamado bautizo, será salvo, mas el que no creyere será condenado. La inmersión en agua es vital, de eso va a depender tu salvación, ya que si no haces te condenarás para siempre. Antes de entrar de lleno a analizar la inmersión, veamos primero las definiciones. La palabra bautizo o bautismo viene del griego baptizo, que según la concordancia Strong significa completamente mojado. ¿Eso qué indica? Indica sumergirse por completo en agua. A esa acción se le llama inmersión, que en griego se designa con la raíz verbal bapto. Y de hecho, baptizo se deriva de bapto, y según la concordancia Strong, bapto significa cubrir completamente con un fluido, mojar, bañar. Esos significados apuntan a una inmersión completa en agua. Por tanto, el término más adecuado en castellano para referirnos al mal llamado bautizo es inmersión, o más precisamente en hebreo tevaljá. Y este término en un momento lo vamos a ver qué significa. Ahora, la inmersión indica de forma simbólica una purificación del cuerpo en agua, y a menudo en el Tanakh siempre se lo menciona. Por ejemplo, Naamán el sirio, para purificarse de su lepra, fue al río Jardén por orden de Eliseo y se sumergió 7 veces en el río y fue curado de su lepra. Segunda de Reyes 5:14, ahí nos dice, él, Naamán, entonces descendió al Jardén y se zambulló, ahí la palabra zambullirse en hebreo tabal, y se zambulló 7 veces en el Jardén, conforme a la palabra del varón de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. La raíz hebrea tabal, de donde se deriva tevaljá, significa, según la concordancia Strong, sumergir, hundir, mojar, zambullir. Todos esos significados hacen referencia a una acción de inmersión completa, no parcial. Si Naamán no se hubiera sumergido completamente, entonces no se hubiera curado de su lepra. Naamán obedeció al varón de Elohim y se hundió completamente en agua. Hizo algo parecido a esto. Esto ya es un poco exagerado, pero describe la acción de zambullirse completamente.
A esa acción de sumergirse en hebreo se conoce como tabal. Ahora, de tabal se deriva la palabra hebrea tebalyá, que significa Yahweh ha sumergido. Primera de Crónicas 26:11, según la versión hebrea Sefer Dabar. Ahí nos dice, Hilquiyá el segundo, Tebalyá el tercero, Sejaryá el cuarto. Todos los hijos y hermanos de Josá fueron 13. Tebalyá o Tebalyau, como pueden ver, significa ya ha sumergido, aunque la concordancia pone ja, pero en realidad es ya, porque antes del siglo XVI no existía la letra J. En consecuencia, la pronunciación verdadera es ya, y ya es la forma corta o poética del nombre del Creador Yahweh. Ya vimos que tebal o tabal significa sumergir, zambullir, y si le añadimos la forma poética ya o yaú, tebal se convierte en tebalyá o tebalyau, y con este término los shalyahim, mal llamado apóstoles, designaron a la inmersión en agua. Los shalyahim no dijeron nunca bautizo, sino tebalyá. ¿Y por qué los emisarios llamaron tebalyá a la inmersión? Porque ellos eran hebreos, no griegos ni romanos. Por eso ellos decían tebalyá, porque en este término se está invocando el nombre de Yah. Y de hecho, la inmersión, los shalyahim lo hacían en nombre de Yah, de Yahshua. Eso lo veremos más adelante. Ahora veamos 4 preguntas claves que nos tenemos que hacer si queremos hacer la tebalyá. Primera pregunta, ¿qué método fue utilizado para la tebalyá? Segunda pregunta, ¿cuál fue el propósito de la tebalyá? Tercera pregunta, ¿quiénes son los candidatos para hacer tebalyá? Y cuarta pregunta, ¿bajo qué nombre se hace la tebalyá? Primero contestemos la primera pregunta. ¿Qué método de inmersión fue utilizado para la tebalyá? Obviamente el método fue la inmersión completa en agua, pero sin embargo, la Iglesia Católica y sus hijas inventaron otros métodos que ellos llaman bautizo por aspersión y bautizo por derramamiento. Ahora usaremos el término bautizo solo cuando nos referimos a las cosas paganas de la Iglesia Católica y sus hijas, porque ellos son grecorromanos, no así las cosas del Creador. Para con Yahweh usaremos términos kadoshim como tebalyá. Ahora, el único método que aprueba el Tanakh para realizar la tebalyá es la inmersión completa en agua. No existe un supuesto bautizo por aspersión o derramamiento. Esos son doctrinas puramente católicas. El único método aceptado en las escrituras es la inmersión completa en agua. Yahuanán 3:23, ahí nos dice, Yahuanán sumergía también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran sumergidos. ¿Por qué Yahuanán el inmersor sumergía en lugares donde había muchas aguas? Porque las personas que venían a él necesitaban entrar bajo el agua, por lo menos hasta la cintura, para que lograran sumergirse por completo. Si no habría abundantes aguas, ¿cómo harían su tebalyá? Imagínense que una persona entrara al agua solo hasta las rodillas. Con ese nivel de agua, ¿una persona podría sumergirse por completo? Eso sería casi imposible, a menos que la persona fuera un pez, y este no es el caso. Ahora, cuando el texto dice Yahuanán sumergía, cualquiera podría pensar que Yahuanán agarraba a las personas y los aventaba para atrás,
como hacen los cristianos, algo así. Este método lo practican sobre todo los cristianos protestantes, pero este método que vimos en el video no es el método que empleaba Yahuanán para dar la inmersión a las personas, sino más bien el método que empleaba Yahuanán era este. Yahuanán, el inmersor, no agarraba a las personas y luego los sumergía, ni mucho menos los aventaba para atrás. Eso solo hacen los cristianos. Lo que hacía Yahuanán simplemente era proclamar el mensaje de arrepentimiento, y la persona arrepentida venía y se sumergía él mismo en agua. Y Yahuanán simplemente era testigo de la tebalá de la persona. Así de simple. La tebalá es una señal externa de tu arrepentimiento interno. Si la persona no se arrepentía en lo interior, entonces en vano era su tebalá. En otras palabras, si no te arrepentías, no podías hacer la inmersión. Por eso a la tebalá de Yahuanán le llamaban tebalá de arrepentimiento. Hechos 19:4, ahí nos dice: dijo Saulo, Yahuanán sumergió con tebalá de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yahshua el Mashiach. Ahora la pregunta, ¿en qué nombre sumergía Yahuanán? La escritura no lo dice, simplemente dice que Yahuanán sumergía. Y ya saben a qué se refiere el Brit Hadashah cuando dice sumergía. No es que Yahuanán hundía a las personas por si acaso. Bajar a las aguas era una muestra de arrepentimiento. Yahuanán preguntaba, ¿estás arrepentido? La persona respondía, sí. Y Yahuanán le decía, pues ¿qué esperas? Ahí está el agua, sumérgete. Y la persona arrepentida se sumergía completamente. Ahora, si Yahuanán no sumergía, entonces, ¿por qué le llamaban Yahuanán el inmersor? Porque como dijimos, Yahuanán solo era el testigo de tu arrepentimiento. Para que lo entiendan mejor, analicemos las siguientes preguntas. ¿Quién es el que pecó, Yahuanán o la persona que se sumergió? La persona, claramente. ¿Quién es el que vino humillado, Yahuanán o la persona? Fue la persona. ¿Quién es el que se arrepintió y decidió obedecer los mandatos de Yahweh? Lógicamente también la persona. Entonces, ¿por qué Yahuanán tiene que agarrar a la persona y sumergirlo? Eso sería como forzar a una persona para que se arrepienta. Nadie tiene que obligarte a hacer tu tebalá. Tú tienes que tener la iniciativa, es decir, la tebalá tiene que nacer en tu corazón, fruto de tu arrepentimiento interior. Por eso nadie te tiene que sumergir, tú solo tienes que ir a las aguas y sumergirte invocando el nombre del Adón Yahshua. Y para que alguien sea testigo de tu tebalá, tienes que llevar a un talmid o discípulo del Mashiach. Los dos van a un río y el talmid será el testigo de tu inmersión. Ahora, el testigo de tu inmersión tiene que ser una persona presencial. Puede ser tu amigo, tu hermano, tu papá o cualquier varón que sea seguidor de Yahweh y Yahshua. ¿Y por qué decimos que el testigo de tu tebalá debe ser un varón y no una mujer? Porque no hay verso en todo el Tanakh y el Brit Hadashah donde se mencione que Yahshua envió a una mujer a sumergir.
Todos eran varones. ¿Y por qué los testigos tienen que ser varones? Porque el testigo simboliza a Yahshua, el testigo fiel y verdadero. Revelaciones 3:14, ahí nos dice: y escribe al malaj de la asamblea en la Odisea, he aquí el Emén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice esto. Ahora sí podrán entender por qué el testigo de una Tebalyá tiene que ser necesariamente un varón. No lo digo yo, lo dice la propia Escritura. Los que bajen a las aguas son aquellos que se arrepintieron de sus pecados. Si es así, ¿por qué el Mashiach se sumergió? Matillá 3:16, ahí nos dice: y Yahshua, después que fue sumergido, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Ruach de Elohim, que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Por qué se sumergió el Mashiach si él nunca pecó? La Tebalyá es únicamente para los que pecaron y necesitan arrepentimiento. Entonces, ¿por qué Yahshua lo hizo? Para darnos el ejemplo. Él mismo lo dijo: ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Ahora, la Tebalyá del Mashiach prefiguraba su muerte y su resurrección. Vean, cuando el Mashiach descendió a las aguas y se sumergió, simbólicamente estaba descendiendo al Sheol, pero cuando subió de las aguas, simbólicamente estaba resucitando. De ahí que el Shalya Shaulo diga lo siguiente. Romanos 6:4, ahí nos dice: porque somos sepultados juntamente con él, con Yahshua, para muerte por la Tebalyá, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la Kabod del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando usted hace la Tebalyá, usted está sepultando su vida pasada, para ahora vivir una vida nueva en Yahshua. Es decir, usted sepulta en las aguas su vieja naturaleza pecaminosa y después de su inmersión, usted renace como una nueva criatura en Yahshua. Y así como Yahshua anduvo en Kedushá y obediencia a su Padre, así también usted tiene que andar en obediencia y Kedushá a Yahweh y a sus misbot, andando como anduvo Yahshua, porque la Escritura dice: el que dice que le conoce al Mashiach debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Yahshua? Fue obediente a su Padre en todo, incluso hasta la muerte. Ahora veamos la segunda pregunta de las 4 que estamos analizando. ¿Cuál es el propósito de la Tebalyá? Los que hicieron su Tebalyá en tiempos de los Shalyahim fueron sumergidos para la remisión o perdón de los pecados. Hechos 2:38, ahí nos dice: Kefas les dijo: arrepentíos y sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Otro ejemplo, Hananyá le dice a Shaulo lo siguiente, Hechos 22:16, ahí nos dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sumérgete y lava tus pecados, invocando su nombre. Puesto que no podemos ser salvos sin el perdón de los pecados, se concluye entonces que la Tebalyá es necesario y vital para la salvación, y la persona que rehúse creer y sumergirse será condenado. Marcos 16:16, ahí lo dice claramente: el que creyere y fuere sumergido será salvo, mas el que no creyere será condenado. Kefas manifiesta lo mismo en su carta. Primera de Kefas 3:21, ahí nos dice: la Tebalyá que corresponde a esto ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Elohim por la resurrección de Yahshua HaMashiach. Todos se preguntarán, ¿pero por qué nos salva la Tebalyá? Porque nadie puede salvarse por sí solo. Nadie puede decir, yo no necesito al Mashiach. Yo puedo salvarme por mí mismo observando la Torá. Podrías hacerlo, pero solo si no quebrantas ni un solo mandato de la Torá. Y ciertamente no existe hombre en la tierra con esas características, a excepción del Mashiach. El libro de Proverbios dice claramente, no existe hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si todos hemos pecado, entonces todos estamos condenados a la muerte como pago por pecar. Todos estamos perdidos. Pero ahí es cuando aparece la figura del Mashiach. Yahshua se encarna, vive una vida sin pecado, gana el derecho a la vida, y esa vida que él ganó te la regala a ti, siempre y cuando lo aceptes como Salvador, claro. De ahí que no podemos ser salvos si no reconocemos a Yahshua como nuestro Salvador. Y si no lo reconocemos, no estamos unidos a Yahshua. Y si no estamos unidos a Yahshua, el árbol de la vida, entonces no tenemos vida. Estamos más que muertos. Por tanto, no podemos ser salvos si no estamos en Yahshua. Y no podemos estar en Yahshua si no hemos hecho la Tebalyá. Ahora estarán entendiendo qué tan importante es hacer la Tebalyá. En síntesis, la Tebalyá es el acto por el cual nosotros demostramos que somos del Mashiach, que pertenecemos a su cuerpo. Dicho de otra forma, la Tebalyá es el sello definitivo que sella tu unión con el Mashiach Yahshua para siempre. Leolam Baed. Ahora veamos la tercera pregunta de las 4. ¿Quiénes son los candidatos para hacer Tebalyá? Ya sabemos que es el pecador, pero la pregunta, ¿a qué edad se debe hacer la Tebalyá? O no importa la edad, o todos podemos hacer la Tebalyá, no importando si se trata de niños o bebés. ¿Será esto posible? Definitivamente que no. La edad sí importa y vamos a verlo. Pero primero veamos los 3 requisitos fundamentales para hacer Tebalyá. Primer requisito es tener emuná, es decir, creer en Yahweh y Yahshua. Segundo requisito es haber sido instruido en la Besorá, es decir, conocer las buenas nuevas de la salvación. Tercer requisito, la persona tiene que hacer teshuvá. Es decir, la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Ahora, el primer requisito se encuentra en el libro de Marcos. Marcos 16:16, ahí nos dice, el que creyere y fuere sumergido será salvo, mas el que no creyere será condenado. Solo un creyente en Yahshua puede hacer la Tebalyá. Pero un incrédulo que no acepta ni cree en las buenas nuevas no puede hacer la Tebalyá. En otras palabras, no se puede obligar a nadie para que haga su inmersión. Es una decisión personal. El padre no puede decidir por su hijo, ni el hijo puede decidir por el padre. Tampoco el esposo puede decidir por su esposa o viceversa. Cada uno tiene que tener la intención en su corazón de hacer la Tebalyá. Si alguien se sumerge por obligación o por complacer a la otra persona, entonces hay un gran problema. Esa Tebalyá no será aprobada por Yahweh. Por tanto, cada persona tiene su libre albedrío. A nadie se le puede obligar, pero sí invitar para que realice su Tebalyá.
En consecuencia, podemos decir que el primer requisito fundamental para hacer Tebalya es creer o tener emuná en Yahweh y Yahshua. Por eso los de Corinto primero creían en las buenas nuevas y luego recién se sumergían. Hechos 18:8 ahí nos dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Adón Yahshua con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían primeramente y luego eran sumergidos. ¿Por qué es importante la emuná? Porque sin emuná es imposible agradar a Yahweh. Por otro lado, si solo crees y no haces la Tebalya, no podrás ser salvo. ¿Por qué? Porque Jacobo dice en su carta: hasta los mismos demonios creen en Elohim y tiemblan, pero no pueden ni quieren hacer su Tebalya. ¿Usted quiere seguir el ejemplo de los demonios? No lo creo, pero la decisión es suya. El segundo requisito fundamental para hacer la Tebalya es ser instruido en la Besorá o buenas nuevas de salvación. La persona que haga su inmersión primeramente tiene que conocer el mensaje de salvación. Tiene que saber quién es el Creador, cuál es su nombre y el nombre de su Hijo. Eso indica que el candidato que quiere hacer su inmersión tiene que ser instruido primero en la palabra de Yahweh. Es decir, tiene que ser discípulo o talmid de Yahshua. Por eso el Mashiach comisiona a sus Shalyahim diciendo en Matillá 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndoles en mi nombre. Así dice la versión original, que luego lo han cambiado por Trinidad. Eso lo veremos en un próximo capítulo. ¿Por qué el Mashiach les dice a sus Shalyahim: vayan y hagan discípulos? Porque primero la persona tiene que ser instruida en las buenas nuevas para que se convierta en talmid de Yahshua. Luego recién el siguiente paso es la Tebalya. Por eso Felipe primero le instruyó al eunuco etíope y luego recién el eunuco, una vez que conoció a Yahshua, hizo su Tebalya. Hechos 8:30 ahí nos dice: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Yeshayá el eunuco, y dijo Felipe al eunuco: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El eunuco estaba leyendo la porción de Yeshayá 53, el siervo sufriente. El eunuco no lo comprendía de quién estaba hablando Yeshayá. Llega Felipe y le enseña el significado del texto de Yeshayá. El etíope lo comprende y conoce al Mashiach Yahshua porque Felipe lo instruyó. Luego de conocer al Mashiach, el etíope le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo me pueda sumergir? Felipe le dice: si crees, bien puedes. Y el eunuco contesta: yo creo en Yahshua HaMashiach. Así que Felipe y el eunuco bajan a las aguas y el eunuco hace su Tebalya. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si Felipe no le hubiera instruido al eunuco en las buenas nuevas? El eunuco no hubiera conocido al Mashiach Yahshua y por ende nunca hubiera hecho su Tebalya. La Tebalya es el resultado de haber conocido y aceptado a Yahshua. Por eso el mismo Mashiach les dice a sus Shalyahim: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Vamos a continuar con la enseñanza en este Shabbat semanal. Nos habíamos quedado aquí en el tercer requisito para la Tebalya, el cual es
La persona tiene que hacer teshuvá, es decir, tiene que arrepentirse de sus pecados. Hechos 2:38, ahí nos dice claramente: Kefas les dijo: arrepentíos y sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua Hamashiach para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. El que no ha pecado nunca, entonces que arroje la primera piedra, y ciertamente nadie se atrevería a hacer eso. El que no tiene pecado no tiene necesidad de arrepentirse, y si no tiene necesidad de arrepentirse, entonces tampoco tiene necesidad de hacer la Tebalyá. Pero la pregunta: ¿qué hombre no ha pecado? Sencillamente todos somos pecadores a excepción del Mashiach. Por eso Salomón decía en su plegaria, Segunda de Crónicas 6:36, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, dice Salomón, y te enojares contra ellos. Y el libro de Proverbios dice, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Ahora la pregunta: si el Mashiach nunca pecó, ¿por qué hizo su Tebalyá? Lo hizo para darnos el ejemplo nada más. Nosotros tenemos que hacer teshuvá, convertirnos de nuestros malos caminos, y para demostrar lo que estamos arrepentidos, tenemos que ir a las aguas y hacer la Tebalyá. Ahora, un bebé o infante podrá cumplir los 3 requisitos de la Tebalyá. Vean, un bebé no puede creer, no puede ser enseñado y no puede arrepentirse. Entonces la pregunta: ¿un bebé puede ser candidato para hacer Tebalyá? Definitivamente no. Los 3 requisitos que mencionamos son fundamentales para que alguien pueda hacer su inmersión. Si alguien no cumple con los 3 requisitos, entonces no puede hacer su Tebalyá. Pero sin embargo, ¿qué hace la Iglesia Católica? Ellos bautizan bebés. ¿Con qué intención? Para ligarlos al catolicismo desde su nacimiento. Y muchos de nosotros, por no decir a todos, nos llevaron ante un cura católico y nos mojaron con una supuesta agua bendita. Nosotros no teníamos conciencia en ese momento, porque si lo tuviéramos, le diríamos a nuestros padres: ¿qué estás haciendo? ¿Acaso te volviste loco? ¿Por qué me estás entregando a Jesús, el Señor de la vergüenza? Es lamentable que nuestros padres hayan hecho eso, pero no todo está perdido. Todavía hay solución. Podemos pedir perdón a Yahweh por la acción de nuestros padres y hacer teshuvá para hacer nuestra Tebalyá de la forma correcta. Ahora, ¿por qué un bebé no puede arrepentirse? Porque no tiene conciencia del pecado, ni siquiera puede razonar bien. Entonces, ¿cómo podría hacer teshuvá? Sencillamente no puede. Por tanto, si un bebé no tiene emuná, no puede ser instruido, ni mucho menos puede arrepentirse. Entonces, un bebé queda descalificado para hacer Tebalyá. Ahora la pregunta: ¿un niño podría hacer su inmersión? Veamos si cumple los 3 requisitos de la Tebalyá. Pero antes, fijaros que la niñez comprende desde los 6 a los 11 años de edad. Y en esta etapa la persona aprende a leer y escribir, es decir, el niño o niña comienza su formación como persona. Y sin más que decir, analicemos si el niño o niña cumple los 3 requisitos para que haga su inmersión. Primer requisito: tener emuná. Un niño, si los padres le enseñan a temer a Yahweh, entonces el niño comienza a creer en Elohim, siempre y cuando sus padres sean creyentes, claro. Por tanto, un niño o niña puede cumplir normalmente este primer requisito.
Segundo requisito para que el niño haga su tebalya es la instrucción. El niño comienza a instruirse y su instrucción va a depender mucho de sus padres. Si sus padres son paganos, entonces el niño será un pagano mayor. Pero si sus padres son creyentes en Yahweh, entonces el niño aprenderá los caminos de Elohim. Por eso dice el proverbio, instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Si los padres lo instruyen bien, entonces el niño sabrá Torá, es decir, sabrá instrucción. Por tanto, este segundo requisito el niño puede cumplirlo con normalidad, siempre y cuando sus padres sean responsables, claro. Vean la responsabilidad que tiene un padre. Felizmente no tengo una esposa ni hijos, Todá a Elohim. Tercer requisito es la teshuvá. Un niño podrá arrepentirse. Para que una persona se arrepienta, primero tiene que tener conciencia del pecado. Y cuando una persona tiene conciencia del pecado, muy simple, cuando experimenta en carne propia las consecuencias del pecado, cuando el dolor y el sufrimiento lo alcanzan, ahí recién empieza a reflexionar de su pecado y va tomando conciencia de la gravedad del pecado, que siempre acarrea pena y sufrimiento. Ahí recién la persona aprende la lección y toma conciencia de sus actos y decide arrepentirse y pedir perdón a Yahweh. Ahora vuelvo a preguntar, ¿un niño podrá arrepentirse? Es casi imposible. ¿Ustedes creen que una niña o un niño engreído o mimado por sus padres puede tener conciencia del pecado? Definitivamente no. Pero un niño que experimentó el sufrimiento desde pequeño comienza a madurar más rápido. El dolor lo hace crecer y a tomar conciencia de la realidad, pero todavía no tiene plena conciencia del pecado, porque aún es pequeño. En consecuencia, el tercer requisito para hacer tebalya, un niño no puede cumplirlo, porque todavía no tiene una plena conciencia del pecado, y por ende, un niño no puede hacer la tebalya. ¿Por qué? Porque cumple dos requisitos, pero el tercero no lo cumple. Y para hacer la inmersión en agua se requieren los tres requisitos fundamentales. Ahora, esto no significa que un niño esté excluido de la salvación, al contrario, de ellos es el reino de los cielos. Pero el niño todavía no discierne bien entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Por eso es deber de los padres instruirlo y prepararlo bien a un niño o una niña para la decisión más importante de su vida, el cual es la tebalya. Ahora, hay otros que toman el siguiente pasaje para sustentar que un niño puede hacer su tebalya con normalidad. Matillá 19:14, ahí nos dice, pero Yahshua dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En este verso, Yahshua no está diciendo sumerjan a los niños, sino más bien el Mashiach está diciendo dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. ¿Para qué el Mashiach quiere que los niños se acerquen a él? Para que lo conozcan desde pequeños y cuando sean grandes jamás se apartarán de los caminos de Yahweh. Ahora pasemos a la etapa de la adolescencia. Esta etapa comprende de los 12 a los 17 años. En esta etapa podremos hacer nuestra tebalya. Veamos si cumplimos los tres requisitos. Ya vimos que en la etapa de niñez tranquilamente se cumplen los dos primeros requisitos, emuná e instrucción, siempre y cuando los padres sean creyentes y responsables en educar a sus hijos en la Torá. Ahora,
Si los dos primeros requisitos, emuná e instrucción, se pueden cumplir fácilmente en la niñez, con mucha más razón en la adolescencia se deberían de cumplir. Pero esto no siempre puede pasar así, ya que la adolescencia es la etapa más crítica del ser humano. En esta etapa los adolescentes en su mayoría son desobedientes y rebeldes a sus padres. Y si son desobedientes a sus padres, entonces ¿cómo obedecerán a su Padre Celestial? Solo los adolescentes que son obedientes a sus padres pueden abrazar la emuná, y solo ellos están dispuestos a recibir la instrucción de la Torá. Por tanto, los dos requisitos, emuná e instrucción, los adolescentes obedientes a sus padres terrenales lo van a cumplir sin problemas. Ahora, el tercer requisito para la Tebalyá, la Teshuvá, ¿un adolescente podrá cumplirlo? Veamos. Un adolescente que sufrió de niño y que todavía sigue llevando las secuelas del dolor en su vida, ese adolescente podrá entender un poco más rápido las consecuencias del pecado, aunque todavía no está plenamente consciente del pecado. Y si no tiene una conciencia plena del pecado, no podría hacer teshuvá o arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay tebalyá. Por tanto, para un adolescente va a ser un poco difícil, no imposible, cumplir este tercer requisito. Y por ende, solo algunos podrán hacer su tebalyá en esta etapa temprana de su vida. Recuerden que no pueden obligar a nadie a hacer su inmersión. Tiene que partir de la iniciativa de cada persona. Y si el adolescente tiene emuná, ha recibido instrucción y ha hecho teshuvá, entonces adelante, sumérgete, ahí están las aguas. Pasemos a la etapa de la juventud. Esta etapa comprende desde los 18 hasta los 24 años. En esta etapa, tranquilamente los tres requisitos para hacer inmersión, emuná, instrucción y teshuvá, se cumplen sin problemas. Por tanto, esta es la etapa casi propicia para hacer tebalyá a partir de los 20 años. Por eso el libro de Jubileos establece que una persona tiene que tener mínimamente 20 años para poder comer el cordero del Pesaj. Jubileos 49:17, ahí nos dice: todo hombre que llegue en su día, cómala el Pesaj, el cordero del Pesaj, en el templo de nuestro Elohim, ante Yahweh, desde los 20 años en adelante, pues así se ha escrito y establecido que la coman en el templo de Yahweh. En el Tanaj también se menciona que la edad de un varón para que salga a la guerra era de 20 años para arriba. Números 1:3, ahí nos dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Yasharel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. También los que eran censados eran varones mayores a 20 años. Todo indica que a partir de los 20 años la persona comienza a madurar y a tomar conciencia del pecado. En consecuencia, hacer la tebalyá a partir de los 20 años es muy recomendado. Pero la etapa más propicia para hacer la inmersión es a partir de los 25 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 25 años comienza la etapa de la madurez plena de una persona. A partir de esta etapa, que comprende de los 25 hasta los 60 años, se va cristalizando el carácter de una persona. Y de hecho, en esta etapa el Mashiach Yahshua hizo su tebalyá. Lucas 3:23, ahí nos dice: Yahshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de Yosef, hijo de Elí.
Lucas no dice explícitamente que el Mashiach hizo su inmersión cerca de los 30 años, pero se puede deducir fácilmente. Vean, el Mashiach fue al río Jardén e hizo su Tebalá, y luego fue ungido por el Ruach HaKodesh ahí mismo. ¿Y para qué Yahweh ungió al Mashiach con su Ruach? Para que comenzara con poder su ministerio. Por tanto, se deduce que el año de la inmersión de Yahshua, ese mismo año comenzó su ministerio. Ahora la pregunta, ¿por qué el Mashiach no hizo su Tebalá a los 12 años o a los 17 años? ¿Por qué se esperó tener 29 o casi 30 años para recién hacer su inmersión? Porque Yahshua es el perfecto ejemplo. Él sabía perfectamente que un hombre alcanza la plenitud de su madurez a la edad de 30 años. Por eso David comenzó a reinar a esa edad. Segunda de Shemuel 5:4, ahí nos dice: era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Lo mismo podemos decir de Yosef, el hijo de Jacob. Yosef fue nombrado gobernador de Egipto a la edad de 30 años. Todo indica que David y Yosef comenzaron a reinar en su etapa más madura, es decir, en su etapa tamín o perfecta. Y Yahshua, el prototipo de perfección humana, no pudo elegir mejor edad para su Tebalá que a los 30 años. Levanten la mano los que hicieron su Tebalá a los 30 años. Por tanto, la etapa más propicia para hacer la Tebalá es a partir de los 25 años. Y la edad más propicia es a los 30 años. Así lo demostró Yahshua. Ahora pasemos a la cuarta pregunta. ¿Bajo qué nombre se hace la Tebalá? La mayoría que estudia las raíces hebreas ya lo conoce, pero veamos con las escrituras en qué nombre se debe hacer la Tebalá. Primero leamos Mateo 28:19, tal y como aparece en la Reina Valera. Ahí nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nos encontramos con un gran problema. El texto de Mateo manda sumergir en nombre de una supuesta Trinidad. ¿Este texto será el original? ¿Será posible que nuestro Mashiach era un trinitario y por eso les mandó a sus discípulos que sumergieran en nombre de la Trinidad? ¿O este texto fue manipulado por una mano negra? Eso lo veremos y lo analizaremos a detalle en el siguiente capítulo. Ahí veremos que efectivamente este verso fue interpolado, ya que ni el Mashiach ni sus talmidín eran trinitarios. Y el libro de los Hechos nos da una evidencia contundente de que los Shalyahim nunca sumergieron en nombre de la Trinidad. Entonces, ¿en qué nombre sumergieron? Únicamente lo hicieron en nombre del Mashiach Yahshua, y existe por lo menos 10 versos que lo respaldan. Por cuestiones de enseñanza vamos a ver 5 ejemplos. El resto lo dejamos de tarea a usted para que lo escudriñe. Sin más que decir, veamos los 5 ejemplos. La Tebalá en el nombre de Yahshua. Primer ejemplo. Kefas manda sumergirse en nombre de Yahshua. Hechos 2:38, ahí nos dice: Kefas les dijo: arrepentíos y sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Segundo ejemplo, los de Samaria fueron sumergidos en nombre de Yahshua. Hechos 8:16, ahí nos dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido sumergidos en el nombre de Yahshua.
Tercer ejemplo, Cornelio y su casa se sumergen en el nombre de Yahshua. Hechos 10:48, ahí nos dice, y mandó sumergirles en el nombre del Adón Yahshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Veamos dos ejemplos más. El cuarto ejemplo, los de Éfeso fueron sumergidos también en el nombre de Yahshua. Hechos 19:5, ahí nos dice, cuando oyeron esto, fueron sumergidos los de Éfeso en el nombre del Adón Yahshua. Y finalmente, el quinto ejemplo, Saulo se sumergió en nombre de Yahshua. Hechos 22:16, ahí nos dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sumérgete y lava tus pecados invocando su nombre. Tal y como pueden verlo, el libro de los Hechos de los Shalyahim nunca menciona la frase trinitaria de Mateo 28:19. Todas las inmersiones son únicamente en nombre de Yahshua HaMashiach. ¿Será acaso que en definitiva todos los Shalyahim fueron desobedientes a su maestro? Si es así, todos estamos perdidos, todo es un engaño y falsedad. Si los primeros Shalyahim fueron desobedientes y rebeldes al mandato del Mashiach, entonces todos ellos fueron falsos, y todos los demás que les siguieron fueron con mucha más razón engañadores. ¿Podría ser esto verdad? De ninguna manera. Los primeros Shalyahim nunca desobedecieron la orden de su maestro, sino que hicieron tal cual el Mashiach les ordenó. ¿Y qué fue lo que el Mashiach les ordenó? Que fueran a todas las naciones haciendo talmidim y dando la tebalá en su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Es Yahshua HaMashiach. Otra declaración importantísima que nos ayudará a desvelar el engaño de la Trinidad se encuentra en el libro de Romanos. Ahí Saulo nos declara lo siguiente. Romanos 6:3, ahí nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Mashiach Yahshua, hemos sido sumergidos en su muerte? El texto claramente dice que todos fuimos sumergidos en Yahshua y por consiguiente en su muerte. Ahí está la clave, en su muerte. ¿Y qué tiene que ver la muerte en todo esto? Ahora lo van a entender. Fijaros primero que Saulo dice, todos hemos sido sumergidos únicamente en Yahshua. No dice que fuimos sumergidos en el Padre ni en el Ruach HaKodesh. ¿Y esto por qué? Porque fue el Mashiach quien murió por nuestros pecados. El Padre no murió ni puede morir, pues Él es el único inmortal que jamás puede morir. Primera de Timoteo 6:16, ahí nos dice, el único que tiene inmortalidad, Yahweh, que habita en Or inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Yahweh el Padre es el único que no puede morir nunca. Nosotros podemos morir en cualquier momento. Si Yahweh quiere, nos quita el Ruach y nos sumergimos en la muerte. Yahshua nuestro Mashiach también se sumergió en la muerte, pero lo hizo solo una vez y para siempre. En consecuencia, nosotros no podemos hacer la tebalá en nombre del Padre. ¿Por qué? Porque Él es inmortal. Recuerden que la tebalá o inmersión está asociado a la muerte y la resurrección. Si haces la tebalá en nombre del Padre, entonces indirectamente estás diciendo que el Padre murió. ¿Esto puede ser verdad? Imposible. El Padre nunca murió ni puede morir jamás. Por tanto, no se puede hacer la tebalá en nombre del Padre. Ahora, ¿el Ruach HaKodesh podrá morir? Tampoco puede morir, pues el Ruach HaKodesh procede del Padre, es decir, le pertenece. De ahí que la Escritura diga el Ruach de Yahweh.
El Ruach del Altísimo es la omnipresencia y el poder de Yahweh. Veamos primero la omnipresencia. Salmo 139 del 7 al 10, ahí nos dice: ¿A dónde me iré de tu Ruach y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Sheol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahora veamos el poder de Yahweh que está en su Ruach. Zecarías 4:6, ahí nos dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Ruach. Ahí está el poder de Yahweh en su Ruach. Ha dicho Yahweh Sebaot. El Ruach HaKodesh es la omnipresencia y el poder de Yahweh. Por eso el Ruach HaKodesh no puede morir, ya que si muriera, entonces el Padre dejaría de existir. ¿Eso sería posible? Definitivamente no. Por tanto, no se puede hacer la Tebalyá o inmersión en nombre del Ruach HaKodesh. En resumen, si el Padre no murió, ni tampoco el Ruach HaKodesh murió, entonces, ¿por qué tendríamos que sumergirnos según la fórmula trinitaria en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si el único que murió y resucitó fue Yahshua HaMashiach, ¿dónde queda la fórmula trinitaria pagana? Esa doctrina fue inventada por Roma. Y en un próximo capítulo vamos a ver a detalle con fuentes históricas cómo fue que interpolaron el verso de Mateo 28:19. Este verso de Mateo 28:19 es el único verso donde aparece una supuesta orden de sumergir en nombre de la Trinidad. En ningún otro lado del Brit Hadashah se menciona que los Talmidín del Mashiach hicieron inmersiones invocando el nombre de la Trinidad. Incluso sin fuentes históricas, fácilmente nos dimos cuenta del engaño de la Trinidad. Pero por Ahavá a los discípulos Tomás, que necesitan ver pruebas, vamos a ver pruebas históricas de la falsificación de Mateo 28:19 en el próximo capítulo. Finalmente, para terminar, vamos a resumir todo lo que dijimos. La Tebalyá significa inmersión completa en agua. Y como lleva la forma corta ya del nombre del Creador, por eso Tebalyá significa exactamente inmersión de ya, o ya ha sumergido. Y siempre que una palabra hebrea contenga la forma corta ya o yaú, indica la pertenencia a Yahweh. Por tanto, la Tebalyá es del Creador, no del hombre. Del hombre es el bautismo, pero de Yahweh es la Tebalyá. Y no hay que confundir, son totalmente diferentes. El bautismo lo hacen en nombre de Jesús, de Dios o la Trinidad, pero la Tebalyá se realiza únicamente en nombre de Yahshua. Ahora, para hacer Tebalyá, usted simplemente tiene que cumplir 3 requisitos. Primero, usted tiene que tener emuná en Yahweh y su hijo Yahshua. Segundo, usted tiene que instruirse en la Besorá, es decir, tiene que conocer el plan de salvación. Y tercero, usted tiene que hacer teshuvá, tiene que arrepentirse desde lo más profundo de su corazón y decidir seguir y servir únicamente a Yahweh, el Elohim de Yasharel. Luego usted toma a un discípulo de Yahshua que sea varón, para que sea el testigo de su Tebalyá, y los dos juntos van a un río donde fluyan muchas aguas. Allí usted entra al agua juntamente con el testigo. Las aguas por lo menos deben llegar a su cintura para garantizar una completa inmersión.
Y una vez que ambos estén en el agua, el testigo hará una plegaria a Yahweh, encomendando la Tebalyá de usted en manos de Elohim. Luego usted hará plegaria a Yahweh, confesando todos sus pecados delante del Creador, comprometiéndose a partir de ese momento a seguir y a servir a Yahweh únicamente. Y después que usted haya terminado de hacer su plegaria, usted finalmente pronuncia en voz alta y dice: yo me sumerjo en el nombre de Yahshua HaMashiach, y procede a sumergirse. Felicidades, usted ahora forma parte del cuerpo de Yahshua y por ende usted tiene ciudadanía celestial. Y a partir de ese momento usted será un testigo de Yahshua y ayudará a otros a hacer su Tebalyá. Hechos 22:14, ahí nos dice: y él dijo, Hananyá le dijo a Shaulo: el Elohim de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, a Yahshua, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sumérgete y lava tus pecados, invocando su nombre. Cualquiera de nosotros los varones que ya hayamos hecho la Tebalyá en nombre de Yahshua, ya podemos ser testigos de la Tebalyá de otros que todavía no conocen a Yahweh y a su hijo Yahshua. Así el número de los Talmidín del Mashiach irá creciendo y expandiéndose hasta la venida del Mashiach, porque el mismo Mashiach lo dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Yehudá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo.